Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en la primera de Crónicas de los Reyes, primer libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 22, verso 11. Entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 22, verso 11, para que luego juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras, y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Amén. Así entonces leemos. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y sea prosperado, y edifiques casa a Jehová como Él ha dicho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera, piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albaniles, carpinteros, todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido, Señor, el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que por medio de la exposición de tu palabra nos sean alumbrados de los ojos del entendimiento, de manera que el mensaje, Señor, sea claro, comprensible, a oídos de todo tu pueblo, Señor, y que en ellos seamos enriquecidos y edificados conforme al propósito de tu voluntad para el cual tú nos has convocado en este lugar. Creyendo que eres poderoso para hacerlo, te doy gracias por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, el reinado de Salomón es un reinado tipo de Jesucristo. Amén. Ya que el nombre Salomón significa príncipe de paz. Su reinado es un tipo del reinado de Jesucristo. Sin embargo, el reinado de su padre David fue un reinado próspero. Dios hizo prosperar toda campaña, toda batalla
la hizo prosperar y en todo le sacó airoso y victorioso a David y al ejército de Israel, al punto tal que logró una paz y una prosperidad como nunca antes se había tenido y se había visto debajo del cielo. Sin embargo, cuando David estaba en medio de esa opulencia, en medio de esa prosperidad, le vino un pensamiento y dijo: ¿por qué yo habito en palacios si el arca del pacto está en una tienda? Haré un palacio para el arca del pacto. Cuando él se dispuso a hacer el palacio, vino a él el profeta y le dijo: no serás tú el que me edifiques casa, sino que será tu hijo Salomón, porque en tu mano hay mucha sangre. Y impidiéndosele que él pudiera, aún teniendo los recursos, teniendo los medios y teniendo el favor del pueblo, que hiciera el templo, quedó en manos de su hijo Salomón el edificar el templo. Por eso, antes de establecerlo por rey sobre la nación de Israel, le dio ordenanzas, le dio mandato, diciendo: esfuérzate, cobra ánimo, no desmayes, porque a ti te ha sido encomendada el hacer el templo de Dios, pero sabe bien que hay oro, hay plata, hay hierro, hay bronce sin medida, no se puede calcular la medida de todo lo que he preparado para el día de la edificación del templo. Entonces, hermano, el tipo de reinado de Salomón es tipo de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo también le fue dado el edificar, pero no un templo, amén, físico, un templo hecho de manos de hombres, sino que le fue dado edificar un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. Por eso, cuando Pedro recibió la revelación de quién era Jesús, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. O sea que la labor de edificar la iglesia es la labor del Señor. La edificación de la iglesia viene por medio de la obra del Espíritu Santo, y es un sí y es un amén a través del pacto confirmado del Señor Jesucristo. Por eso es que las puertas del Hades y del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. La iglesia que se levanta victoriosa, creyendo a la palabra de Dios, no hay infierno que le pueda resistir, no hay infierno que se le pueda oponer. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque la edificación de la iglesia no es una labor de hombre, es la labor del Señor Jesucristo. Pero cuando miramos la edificación de la iglesia, podemos ver también la obra del Padre. Así como la obra de David preparando todas las cosas para cuando llegara el cumplimiento del tiempo, Salomón pudiera edificar el templo, así también el Padre predestinó a aquellos que íbamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Por eso el Señor dijo: nadie viene a mí si no le es dado del Padre, y el que a mí viene, yo no le puedo echar. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, no es nuestra la labor de edificar la iglesia, es la labor de Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas que nos vamos edificando para ser morada de Dios en el Espíritu, hasta que alcancemos la plenitud de la estatura, de la medida del varón perfecto. Amén. Por ello, hermano, tenemos que tener confianza en Dios en cuanto a esta labor, de que no es una labor de hombre. Tenemos que tener confianza en Dios en cuanto a esta obra, que todas las obras en las cuales nosotros nos encontramos ya fueron preparadas de antemano. Cuando leemos las Escrituras,
Podemos ver que el Señor le enviaba a los discípulos diciendo, ve a la puerta de la ciudad, allí te vas a encontrar con un hombre y dile que el maestro te ha dicho que hoy tiene que pasar la Pascua, celebrar la Pascua con sus discípulos. Y los discípulos no sabían cuándo, pero estaba preparado el aposento alto. Le dijeron, ve a la puerta de la ciudad y allí va a haber un asno que nadie lo ha montado. Y si te pregunta alguien por el asno, dile, el Señor lo necesita. Y ahí había un asno atado que nunca había sido montado, un pollino de asno, preparado para la entrada triunfal. O sea que estaba preparado el aposento alto. Cuando vieron a un ciego de nacimiento, le preguntaron diciendo, maestro, ¿por qué no nos dices tú? ¿Quién pecó, este o su padre? Y Jesús dijo, no es que ha pecado este ni que ha pecado su padre, sino que él está preparado para que se haga manifiesta la gloria de Dios en él. Y unteando con lodo sus ojos, lo mandó al estanque de Siloé a enjuagarse los ojos y volvió viendo. Y después le preguntaban diciendo, dinos quién te ha sanado. No sé, el que me dijo que fuera al estanque a lavarme es el que me sanó. Y se sorprendían de que lo hubiera sanado. Y él decía, ¿qué cosa esta rara? Porque ustedes se sorprenden de quién me ha sanado y le debieran de conocer. Porque el que untó el lodo, el que me untó los ojos es el que me sanó. Y yo sé que Dios a un pecador no lo escucha, así que si es pecador o no, no sé, pero algo sí sé, que a un pecador Dios no lo escucha. Entonces se sorprendía que la religión organizada no le conociera al Mesías y que él hubiera recibido un milagro de semejante magnitud y que pudiera tener el conocimiento de que lo que había sucedido no había sucedido por la mano de un hombre, sino que había sucedido por la mano de Dios. Hermano, todas las cosas fueron preparadas por el Padre. Aún el momento en que arrojaron los dados los soldados y repartieron las vestiduras del maestro, y viendo que la túnica que llevaba era de una sola hilada, dijeron, no sería bueno romperla porque es de una sola hilada, echemos fuerte, ya había sido anunciado que echarían suerte sobre sus vestiduras. Y nosotros, la iglesia, fuimos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. ¿Está comprendiéndolo? O sea, todo está preparado. Nosotros pensamos que andamos en este mundo a una suerte fortuita de casualidades, de eventos casuales. Aún a veces pensamos que somos marioneta del diablo, o algunas veces pensamos que no debiéramos estar pasando o viviendo las situaciones que estamos viviendo, pero tenemos que llegar a la comprensión por la gracia de Dios que todo lo ha preparado el Señor. Si nos encontramos formando el cuerpo de Cristo, hermano, no hay hecho fortuito ni casual, no hay eventos casuales. Todo ya fue preparado de antemano por el Padre, sin medida. Así como David preparó oro, plata, hierro, bronce, y no podía calcularse porque era muy grande la medida. Y lo había preparado todo para que su hijo Salomón, a quien Dios había señalado para edificar el templo, tuviera de todo para la construcción del templo. Si hubo un detalle para la construcción de un templo físico, ¿cuánto más estarán los detalles para la construcción de este templo espiritual del cual formamos parte al ser iglesia del Señor? ¿Está comprendiéndolo? Por eso es que nadie viene a Él si no le es dado por el Padre. Y no es que le hayamos escogido nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros, nos seleccionó, nos levantó y nos vio
apreciados para la obra para la cual Él tenía dispuesto a hacer. Por eso dice el apóstol Pedro, vosotros como piedra viva y siendo edificados como templo espiritual. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces no hay hechos casuales, no hay hechos fortuitos, no hay eventos casuales, sino que todo cumple un propósito de parte de Dios para que su voluntad se vea cumplida y su obra se dé a conocer en medio de estos tiempos. Por eso yo estaba meditando en esto y veía cuando Job le decía a su mujer, como cualquier mujer necia habla, ¿acaso he de recibir lo bueno y lo malo de Dios? ¿No lo he de recibir? Él estaba resignado a recibir aún lo malo de Dios, porque sabía que Dios era soberano, y si él era el objeto del blanco, de las saetas de Dios, estaba imposibilitado de poder recibir esas saetas que atravesaron su corazón, su alma, al punto que llegó a aborrecer el día en el cual había nacido, maldiciendo ese día. Sin embargo, nosotros como iglesia no podemos decir que hay algo que sea malo para nosotros. No puedo decir que hay algo que me sea contraproducente. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de Dios en cuanto para nosotros son buenos y son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Amén. Pero hermano, nosotros como hombres finitos, como hombres carnales, no podemos tener la dimensión de lo que es la obra de Dios. Por eso cuando dice para darnos el fin que esperamos, no se trata solamente de lo que yo deseo, sino se trata del deseo de Dios que se va a ver cumplido en nuestras vidas, porque no fuimos llamados por un hecho casual, sino que fuimos llamados con un propósito. Por eso dice, a los que antes conoció es a los que predestinó, y a los que predestinó es a los que llamó, a los que llamó es a los que justificó, y a los que justificó es a los que glorificó. Esto es, a los que con un propósito fueron llamados por Dios. Entonces, al haber un propósito bien claro y definido, no puede haber hechos casuales ni fortuitos, no hay eventos casuales, sino que todos ellos cumplen un propósito de parte de Dios. Y no podemos pensar que hay algo malo o que no sea contraproducente, sino que todo ayuda bien para el propósito de Dios en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando meditamos en estas cosas nos tiene que llenar nuestro corazón de gozo, y tenemos que cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque este conocimiento le tiene que llevar a caminar seguro, como cantaba nuestra hermana hace un rato. No hay lugar para la duda. Si fuimos escogidos y fuimos llamados, apartados para Dios, con un propósito bien claro y bien definido, no hay lugar para la duda. Ha de cumplirse el propósito del Señor. Amén. Cuando nosotros miramos en alguna oportunidad, yo me quedé meditando porque un hermano compartió una enseñanza acerca de Sansón, acerca de que Sansón mató más filisteos en su muerte que en toda su carrera, en toda su trayectoria. Cuando miramos a Sansón, Sansón no es un ejemplo ni modelo de vida de creencia, de vida de santidad. No es un modelo ni ejemplo de buen hombre, amén. Se rebeló contra sus padres, se rebeló contra su nación, se rebeló contra Dios. Tomó mujer de otro pueblo, de un pueblo pagano. Tentó a Dios en varias oportunidades, hasta que fue descubierto su corazón y la razón de su fortaleza. Y cuando fue descubierto su corazón y la razón de su fortaleza,
perdió sus fuerzas. Sin embargo, estando en la cautividad, estando en el molino, moliendo como si fuera animal de carga, como si fuera animal de bestia de trabajo, comenzó a transcurrir el tiempo y sus fuerzas le fueron recobradas. Y un día no tuvieron mejor idea que llevarlo al templo para hacer escarnio de él, para burlarse de él, para que sea el motivo de alegrar la fiesta. ¿Por qué? Porque era un paladín y había sido llevado cautivo. Entonces eso exaltaba el orgullo de los filisteos, entonces le llevaron cautivo. Cuando estaba en medio de las fiestas, se reclinó sobre las columnas del templo y recobrando las fuerzas, derribó las columnas y con el templo fallecieron todos, matando más filisteos en su muerte que en toda su campaña. El propósito se vio cumplido, fue libertado la nación de Israel de la opresión de los filisteos. Uno puede decir, bueno, podía haber sido de otra forma, pero el propósito se vio cumplido. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano querido y hermana querida, entonces estas palabras nos tienen que traer confianza y nos tienen que permitir que nosotros nos podamos ubicar en el contexto que estamos viviendo, entendiendo que aún este tiempo que se está viviendo, que algunos hacen mención de él como un tiempo muy difícil, no escapa al conocimiento de Dios ni al propósito de Dios para con la iglesia, porque tengo que decir algo, el propósito de Dios no es con el mundo, es con la iglesia. El mundo pasa y sus deseos también, pero el que permanece es el que hace la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿con quién va a ser el propósito eterno? Con la iglesia, no es con el mundo. Amén. No es con el mundo, es con la iglesia. Así que en cuanto a este tiempo y habiendo sido llamados en medio de este contexto de vida, hermano, no deja de cumplir un propósito para con nosotros, para crecer en el conocimiento de Dios, para crecer en gracia, para crecer en sabiduría, para aprender a administrar cosas que en otro tiempo tal vez no nos preocupaban ni éramos tan diligentes en administrarlas. En este tiempo tenemos la oportunidad de recibir la sabiduría de Dios para administrar los recursos, para administrar los medios, para administrar la gracia, para administrar los talentos, para administrar los dones y poniéndolos al servicio de Dios en función de su obra, poder ver la gloria y las maravillas del Señor. Amén. Entonces nos tenemos que alentar. ¿Por qué? Porque tal vez usted hubiera preferido venir en la década del 60 o en otro tiempo o en la década del 20. Yo sé, hay una década que me gusta y creo que en Uruguay no habrá escapado mucho, ¿no? Es la década del 20, de los años 1920. No la viví, por supuesto, nací en 1967. Pero cuando veo las fotos de las plazas y de los hombres entrajados y de las mujeres con sus sombreros y con sus abrigos, digo, qué época linda. Yo no sé si es que los fotógrafos lo reflejaron de esa forma, ¿no? Me refiero a esta región, Montevideo, Buenos Aires. Otras regiones no fue tan lindo, ¿no? En aquellos años mi abuelo venía escapando de la Primera Guerra Mundial, de Polonia, venía para estas regiones, para Sudamérica. En otras regiones no fue tan lindo, pero uno mira las fotos de Montevideo antigua o las fotos de Buenos Aires antiguo y haya que parece, o por lo menos yo tengo la impresión de que es un tiempo bueno. Pero lo cierto es que estamos aquí en el 2021, en medio de toda esta situación, y por la gracia y la misericordia de Dios, cuando llegó el tiempo le complació revelarnos a Cristo, ¿no? Porque hubiéramos pasado por este mundo
y podíamos haber sido como abortivos, como que nunca hubiéramos nacido si no lo hubiéramos conocido a Cristo. La razón por la que hay un propósito claro y definido en nuestras vidas es porque no pasamos por este mundo sin conocerle a Cristo. Y quiera Dios, hermano, que pueda escuchar ese hermano y esa hermana que recibió el conocimiento de Cristo desde pequeño, desde jovencita, desde jovencito, y que hoy vive alejado del Señor pensando que por su autosuficiencia puede vivir de esa manera. El propósito de Dios todavía para con su vida no terminó. Todavía puede haber muchos trajines y muchas vueltas en la vida, por lo que tenga que volver humillado a la presencia del Señor, por lo que tenga que volver humillada a la presencia de Dios. Pero aún ese tiempo es bueno. Aún ese tiempo es bueno. Amén. La suegra de Ruth, cuando volvió de la tierra de Moab, dijo: ya no me llamen dichosa ni bienaventurada, llámenme Mara, llámenme amargura, porque salí llena de todo y volví sin nada. Salí con todo bien, con un montón de bienes y volví sin nada. Amén. Sin embargo, en la restauración, en la redención, que es tipo de voz, ella recibió dicha y recibió gracia y recibió alabanza y elogios de las mujeres. Entonces, aún los trajines de la vida le pueden volver a traer a ese varón, a esa mujer, humillado a la presencia del Señor, y por ello también debemos de alabarle. Por ello también debemos de alabarle. ¿Por qué? Porque le trató como a hijo, y el padre al hijo que ama le corrige y le disciplina. Y el castigo para con la iglesia es bueno. ¿Por qué? Porque si no, sufriríamos la condenación con el mundo. ¿Y cuál es la condenación para el mundo? Que el mundo va a pasar. Que el mundo un día dejará de ser. Pero los que van a permanecer en la presencia de Dios son los que hacen su voluntad. Y su voluntad no es que obedezcamos a la ley y a los mandamientos. Su voluntad es que obedezcamos a la fe, que creamos a Dios. Por eso es que esta palabra nos tiene que infundir aliento y ayudarnos a mirar la situación que estamos viviendo, no como un hecho casual, sino como algo que Dios está permitiendo para nuestra edificación, para nuestra madurez, para nuestro desarrollo, para que le podamos conocer más a Él. Porque si fuimos llamados para ser edificados como templo y como morada de Dios en el Espíritu, hermano, no hay nada que Dios no haya preparado de antemano. Así como David lo preparó todo de antemano para la edificación del templo, al punto tal que no se podía contar el oro, no se podía contar la plata, no se podía contar el bronce, el hierro. Dice que no había cuenta de ellos, no había cuenta, dice el versículo 16. Entonces, ¿qué le dijo? Levántate, manos a la obra, y Jehová está contigo. Qué maravilloso, ¿no? Es cuando recordamos esta palabra, lo que el Señor dijo allí en Mateo 28:20. ¿Qué dijo? He aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Por eso, iglesia, es necesario que no nos amedrentemos, que no nos apoquemos, sino que nos levantemos para la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Y usted diga: ¿y cuál es la obra para la cual Dios me ha llamado? Según tenga la oportunidad, haga el bien, hermano. Según tenga la oportunidad, haga el bien, hermana. Esa es la obra para la cual Dios le ha llamado. Y primeramente con la familia de la fe. Amén. Y Dios le va a sorprender en todas las oportunidades que tiene a diario para hacer lo bueno y para ver que se haga notorio que Dios es el que está en usted y por medio de Jesucristo haciendo esa obra. No porque el bien esté en nosotros, sino porque está Cristo en nosotros y participamos de todo el bien por medio de la fe en el Señor Jesucristo, para que nuestra fe sea eficiente
para que nuestra fe sea eficaz. Entonces, amado hermano y amada hermana, meditando en la palabra de Dios, nosotros podemos ubicarnos en medio del tiempo en el cual estamos viviendo y tener seguridad, tener confianza en Dios. Y cuando el Señor nos manda a estar de pie, que nos pongamos de pie. Cuando el Señor nos manda a marchar, que marchemos, amén. Cuando el Señor nos manda a estar recluidos en una casa, que nos recluyamos. Cuando el Señor nos manda a estar sobre el lecho de una cama, que permanezcamos en el lecho de esa cama, amén, porque no hay nada que no cumpla un propósito de parte de Dios, y a los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Estos son tiempos muy cambiantes, estos son tiempos muy variantes, y si no se tiene seguridad, si no se tiene un fundamento firme, hermano, puede claudicar, puede bajar los brazos, puede aún afligirse, puede llegar hasta desesperarse. Amén. Pero si se tiene un fundamento firme en el corazón, el fundamento de Cristo, el fundamento de su palabra, eso le va a permitir poder avanzar, poder correr esta carrera con paciencia. Amén. Y alcanzar la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Por eso deleitémonos viendo que de la manera en que el Padre de Salmón lo preparó todo, y sin cuenta, no había número, no podía hacerse número por la cantidad de lo que había. Así también el Padre Celestial lo preparó todo para que su Hijo Jesucristo edificara la iglesia. Y cuando Él fue a edificar la iglesia, le miró a usted y me miró a mí y nos escogió para esta edificación, viendo que éramos buenos, viendo que éramos provechosos para el edificio que Él está levantando para morada de Dios en el Espíritu, para que seamos parte de este templo santo del cual es la iglesia. Amén. Por eso no importó por dónde anduviera, ni cuántos caminos transitara, de allí le trajo el Señor, ¿no es cierto? Y no importó qué tan obstinado sea, ni qué tan irreverente o qué tan rebelde sea, de allí le trajo el Señor, le sometió y usted se entregó a Cristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es cierto que hemos sabido algunos que éramos bien rebeldes, ¿no? Que éramos bien obstinados. Pero de ahí nos trajo el Señor y nos sometió y fuimos sumisos a su palabra, a su voluntad, y estamos haciendo la obra para la cual el Señor nos ha llamado, que no es nuestra obra, sino que es su obra, y nosotros somos instrumento en su mano para esta tarea que Él está haciendo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, hermana querida, hasta aquí la meditación de la palabra de Dios, con el único propósito del que pueda fortalecerse y pueda tener una mirada clara, y sin importar lo que esté viviendo, pueda tener seguridad y confianza en Dios, de que aún eso que está viviendo tiene un propósito de parte de Dios y le ayuda para bien. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas en el poder, la potencia del Espíritu Santo, Señor, para iluminarnos los entendimientos, dándonos comprensión de que no hay nada fortuito, no hay nada casual, no hay un evento casual, sino que todo lo preparaste de antemano, Señor. Todo lo preparaste de antemano para que, Señor, nosotros anduviéramos en estas obras, Señor, que no es nuestra obra, sino que es tu obra, Señor, porque a ti te fue dado el edificar este templo santo, el cual es la iglesia. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, hermano amado. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor con júbilo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,